Universidad y la Licenciatura en Historia presenta Trapitos de Clio, reviviendo la historia. Y este es el son de los chicaguales para toda mi gente alegre. ¡Báilalo bonito! Hola, bienvenidos a su programa Trapitos de Clio. Esta vez estaremos hablando acerca de Jesús María. Nos están acompañando para esto Carlos, que nos ha demostrado que no solo le gusta a Jesús María, sino a la gente que vive ahí. Sí, sobre todo la gente que es muy, muy amable y muy bonita. Y Rocío, que ha vivido ahí desde siempre. Gracias. Comenzando con el tema de Jesús María. ¿Por qué hablar de Jesús María? Nosotros como aguascalentenses, en el ámbito académico, en el ámbito de los historiadores o como ciudadanos, pues siempre hemos estado acostumbrados a hablar sobre los grandes monumentos o los grandes edificios de la ciudad de Aguascalientes. Por ejemplo, el Templo de San Marcos, el Jardín de San Marcos, otras iglesias que son emblemáticas como el Templo de San Antonio, el Payán, por ejemplo. Siempre estamos acostumbrados a hablar de este tipo de edificios y de su historia, o de la historia de Aguascalientes, con el barrio de sus diferentes barrios, el ferrocarril. Pero luego olvidamos que Aguascalientes no solamente es una ciudad, Aguascalientes también es un estado, y dentro de este estado hay 11 municipios, y uno de ellos es Jesús María. Entonces Jesús María también tiene mucha historia, y tanto así que no nace como un pueblo normal a los demás, fue en algún momento un pueblo de indios. A lo mejor muchos no sabemos qué es el pueblo de indios, pero el pueblo de indios era muy diferente a lo que es las villas de españoles, que a la llegada de los españoles se conformó de esta manera. En las villas de españoles y también los pueblos de indios, que también tenían su propio gobierno y su propia conformación. La diferencia es que todos eran indígenas, o era un pueblo compuesto por indígenas. También aquí en la cabina me acompaña Rocío, que también nos va a platicar acerca de esto. Bueno, como dijo mi compañero Carlos, Jesús María surge como un pueblo de indios, uno de los 4 pueblos de indios que tiene la villa de Aguascalientes. Finalmente, Jesús María tiene sus primeros fundadores, que en 1699 le piden al mayorazgo Ciénega de Mata, y el cual es José Rincón Gallardo, le cede una caballería y 4 sitios de ganado mayor. Y finalmente es como construye el pueblo. Dentro de sus principales líderes se encuentra, hay que reconocerlos, porque creo que ellos tuvieron muy buena iniciativa en conseguir sus tierras y formar su propio pueblo. Ya creo que ya hablan de una propia identidad. Y creo que en muchos en mi pueblo los han olvidado, los han dejado de... Casi muchos no lo recuerdan. Quiero mencionar para seguirle recordando, porque creo que forman forma de nuestra herencia cultural. Se funda con sus principales encabezados, que es Juan Rodríguez de Tapia, Miguel Juárez y Matías Saucedos. Estos primeros fundadores decidieron fundar el pueblo, pero obviamente tenemos que aclarar que Jesús María no es su nombre original, sino que se llamó Charco Azul o Jonacatique. Ya después le cedieron el nombre de Jesús María de los Dolores. También al fundar su pueblo decidieron construir su templo como un pueblo católico, que actualidad sigue siendo. En 1720 da inicio a la construcción el actual templo que conocemos, el de Jesús Nazareno, que tal como lo había indicado el licenciado Diego de Parga y Galloso, decidió dónde se iba a construir el templo. Y el templo se encuentra actualmente ubicado al oeste del pueblo. No sé qué más quieras comentar, Carlos. Sobre lo que decías, yo tengo un desacuerdo contigo, porque yo tenía entendido que el lugar donde se estableció el pueblo se le llamaba Charco Azul, pero cuando ya se estableció el pueblo, pues ya tomó el nombre de Jesús María de los Dolores. Pero eso ya fue posterior, porque antes se conocía como Charco Azul. Nada más era eso. Y sobre lo demás,
Debemos entender, por ejemplo, la construcción de su templo, que es, digamos, que lo más emblemático del municipio, en el orden de que los indígenas siempre estuvieron, más que los demás pobladores de la Nueva España, los indígenas siempre estuvieron muy apegados a lo que fue la Iglesia Católica, sobre todo a las órdenes regulares. En este caso, pues en este pueblo no existían o no se llegó a ver órdenes regulares, pero sí vemos, la participación del clero secular, que se transmite en lo que es la fundación del templo de Jesús Nazareno. Al respecto, quisiera agregar que esto se logró gracias a la ayuda también de un personaje que es muy famoso en Aguascalientes, o bueno, no muy famoso, pero que tuvo mucho que ver en la historia de la parroquia de Aguascalientes, que es Manuel Colón de Larretegui. Este personaje, pues como párroco de la parroquia de Aguascalientes, no solamente tenía bajo su control lo que es la pueda parroquia en lo que es la villa, también le correspondían los demás templos, en este caso el de Jesús María, y aquí vemos que muchos indígenas se acercaban a él para fundar su templo, que en este caso el de Jesús María, y él, gracias a las gestiones que hizo y al apoyo que les dio, gracias a él se realizó lo que fue la construcción. De hecho, ya como parroquia la podemos ver a partir de 1830, 1850, no sé si 1850, que ya se da 1854. Es la fecha, el año en el que se da la elección como parroquia. Esto gracias a la demanda que se da, la diócesis de Guadalajara, que era a la que se pertenecía en esos momentos la parroquia de Aguascalientes, fue la que dio la autorización para que el templo fuera erigido como parroquia. Sí, solamente quiero que gracias al empeño también de los indígenas y del doctor Colón de Larretegui, permitió finiquitar la obra en 1750. Y el rápido crecimiento del pueblo de Jesús María se puede ver en las estadísticas demográficas. En 1770, según el patrón levantado en esos años, contaba con 605 gentes repartidas en 158 familias, que al inicio solamente eran, si mal no recuerdo, creo que eran 12 familias que se llamaban las fundadoras del pueblo. El rápido crecimiento del pueblo se puede ver gracias a la economía, que como podemos se encontraban huertas. Eso facilitó el crecimiento, que esos productos los vendían a la villa de Aguascalientes. Ya hemos hablado del templo, pero también, como todo su templo, tiene su plaza principal, que es la actualmente. Otra de las características que tiene este pueblo es que siguieron la misma estructura de otras villas, el cual primero construyeron su templo, después el jardín y, como podemos verlos, el palacio de gobierno. Continuamos con una sección musical a cargo de Antonio Aguilar. Barrio de Jesús María, y ay que tropezón me di por andar toreando un chivo de los malditos de aquí. Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Me gusta vivir en alto y pasearme en la azotea, pa' gritarle al güey que tienes que aquí está quien te torea. ¡Oye! Gracias. Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Soy de puro Aguascalientes, barrio de los Calaveras. Soy amigo de los hombres y azote de los Panteras. Verdad de Dios,
que se los digo, que solo el cielo será testigo. Chivo, chivo, chivo. Soy de puro Zacatecas, donde habitan 4 leones. Soy amigo de los hombres y azoté de los centrones. Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Un chivo pegó un reparo y en el viento se detuvo. Hay chivos que tienen mamá, pero este ni tuvo. Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Barrio de Jesús María, y ay que tropezón me di por andar toreando un chivo de los malditos de aquí. Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Continuamos con Trapitos de Clio, reviviendo la historia. Y este es el son de los chicaguales para toda mi gente alegre. ¡Báilelo bonito! Continuamos un poquito con lo que es Jesús Maía. Mencionaba mi compañera Rocío sobre el crecimiento demográfico de Jesús Maía. Al respecto, bueno, me gustaría mencionar que actualmente Jesús Maía cuenta con alrededor de 100,000 habitantes y esto lo convierte en el segundo municipio más denso de Aguascalientes, tan solo por debajo de la capital, que es la ciudad de Aguascalientes. Es por eso que también pues, es importante analizar un poquito más la historia de este municipio, porque si nos vamos a lo que son los datos y los hechos, pues es el segundo municipio más importante de Aguascalientes. Siguiendo con lo que acabas de mencionar, el crecimiento demográfico, Carlos, no solamente el pueblo se conformó por puros indios, sino ya en 1800 ya existía grandes gentes. Según Alejandro Agustín R. González, el pueblo se mezcló y en 1800 había 450 indios y 244 españoles, 175 castas. Entonces creo que ya el pueblo ya no solamente se habitó de indios, sino también de demás otras raíces. Ya podemos ver los españoles dentro del pueblo. Bueno, es que yo pienso que ese movimiento se va dando sobre todo a raíz de la independencia. Sabemos que gracias a la independencia de México, o en general, casi la mayoría de los pueblos de indios fueron desapareciendo poco a poco. ¿Por qué? Pues porque ya la tierra comunal de los indígenas ya no dejó de existir. En pocas palabras, ya cada indio se convirtió en propietario de su propia tierra. Y esto significó un gran problema para los indígenas porque, bueno, con su propia tierra pues llegaron de repente muchos ofrecimientos de te doy tanto de oro y dame tu tierra, o sea, véndemela. Entonces esto se fue infiltrando en casi todos los pueblos de indios y también fue el caso de Jesús Maía, que para alrededor de 1840-1850 ya el componente indígena ya era minoría, ya casi todo el componente pues ya no eran españoles, ya eran prácticamente pues mexicanos, ¿verdad? Porque todos se convierten en mexicanos con la independencia, pero ese componente racial del indígena ya no existe tanto como antes. Y es importante abordar esto. Bueno, sabemos que, retomando un poquito, que el emblema más importante de este municipio es el templo, el de Jesús Nazareno, que me recomiendo que lo visiten mucho. Lamentablemente ahorita está cerrado por remodelación, llevan remodelación alrededor de 2 años, porque si caemos en cuenta es un templo que tiene alrededor de 3 siglos de existencia y tiene mucha tradición. De hecho, el retablo que tiene
es bañado en hoja de oro, perteneció en algún momento a la parroquia de Aguascalientes. De ahí se encuentra en este templo y es muy hermoso. Entonces vale la pena que ya ahora que esté completamente restaurado el templo ir a visitarlo. Pero también hay otros espacios, aparte de la plaza del Palacio de Gobierno. Por ejemplo, podemos hablar también del Panteón de los Dolores. El Panteón de los Dolores es un cementerio del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Y alberga tumbas, alberga monumentos funerarios que son muy hermosos, porque bueno, aquí en Aguascalientes, en la ciudad, hablamos mucho del Panteón de los Ángeles, panteones que son emblemáticos para la ciudad, pero también en Jesús María, este cementerio de los Dolores, pues es muy digno de visitar y muy hermoso. Además del panteón tenemos otro edificio muy importante en la historia de Jesús María. Tenemos el mercado municipal. Estuvo construido por el gran conocido Refugio Reyes. Entonces creo que son de las pocas cosas que conocemos. El mercado corresponde al año de 1924. También el Palacio Municipal se construyó en 1903. Aquí ya podemos ver la transformación del municipio de Jesús María, ya una urbe urbana ya transformada totalmente. Y si vemos las fechas es durante el Porfiriato. Entonces ya creo que ya Jesús María ya se encuentra totalmente distinto a lo que se conoce en tiempos de 1699, un espacio totalmente desértico, con pocas casas a su alrededor, el templo en construcción, y ya en 1900 ya totalmente ya encontramos el templo, la plaza, el mercado, la presidencia municipal, algunas otras casonas. Creo que Jesús María, como dijo mi compañero Carlos, que como está cerca del estado de Aguascalientes, como que se ha prosperado más rápida. Sí, de manera muy significativa, porque bueno, ahorita sigue siendo muy agrícola, pero también ya se ve un poco de industrialización. Bueno, también para los que les gusta ir a acampar y a los que les gusta todo lo que es los espacios naturales, debemos recordar que Jesús María está rodeado por la Sierra del Laurel, y estos cerros, esta sierra es muy hermosa. De hecho, por la proximidad que tiene con Jesús María, pues es muy rápido llegar caminando a la Sierra del Laurel, y pues sus espacios naturales son muy, muy importantes. Y referente a otras cosas culturales, bueno, aparte de la festividad, de la feria, de los chicaguales, yo que a mí me gusta mucho el rey de los deportes, pues tenía que agregar que en Jesús María hay una gran tradición beisbolera que se vive mucho en lo que es su equipo, los Brujos de Jesús María, y pues toda la afición. De hecho, bueno, la afición conoce todo lo que es el béisbol al 100%, y por la radio, bueno, a mí que me ha tocado convivir con varias personas de Jesús María, pues bueno, siguen a lo mejor por radio a los rieleros, pero pues también a su equipo acá, más localmente a los Brujos. Y pues el béisbol es un componente importante de Jesús María, inseparable de Jesús María, podríamos decir. Sí, yo creo que así como el deporte, Jesús María está lleno de demasiada historia. Y bueno, hace poquito acabo de leer en la revista Chicagual, que los invito a que lo lean. Bueno, cosas que en el Maguey, a pocos kilómetros de la cabecera municipal, ahí se llevó una batalla muy importante que yo creo que pocos sabemos, o que fue la batalla de insurgente durante la independencia. Entonces creo que son otras de sus raíces tan importantes que debemos llevar. Como en todo pueblo, un pueblo muy, muy católico, tenemos otra historia muy, muy bonita, que es la imagen de Jesús Nazareno a pocos metros de la cabecera. Momento de otra sección musical. Deja que hable, deja que hoy te cuente cómo quema que te vayas, entre lágrimas me duele. Déjame verte una despedida, y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas.
pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apaguen el sol de una vez. Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder. Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel, su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver. ¿Dónde te marchas? ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte. ¿Cuánto le amas? Besa como beso. Dime que aún no te ha tocado como lo hicieron mis dedos. Los pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apaguen el sol de una vez. Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder. Trapitos de Clío. Reviviendo la historia. Y este es el son de los chicaguales para toda mi gente alegre. ¡Báilalo bonito! Bueno, ya regresando y para finalizar, pues como dije al principio, me gustaría resaltar la importancia de Jesús María, no solo como municipio de Aguascalientes, sino como el segundo poblado más importante del estado. Aparte de ir a comer guayabas a Calvillo, pues también hay que ir a visitar Jesús María, porque pues su belleza es muy grande y el templo vale mucho la pena visitarlo, pero no nomás el templo y la plaza, sino también el Panteón de los Dolores y la Sierra del Laurel que rodea este municipio, pues es muy bello. Sí, yo creo que aparte de todos estos monumentos arquitectónicos que hemos mencionado, también existen otros espacios culturales muy padres. Se encuentra el balneario de Valladolid, Los Cuartos, que es un lugar para acampar. Yo creo que Jesús María está lleno de cultura, tradiciones, y más ahora con su feria de los chicaguales, que los invito a que vayan y asistan, se inicia el 17 de julio. Los invito a que vayan a ver la historia que llevan en una batalla de los chicaguales contra los moros. Creo que son de los pocos municipios que llevan esa tradición. Bueno, ya nomás para finalizar el comentario de la festividad de los chicaguales que mencionabas en contra de los moros. Bueno, muchos de nosotros no sabemos qué es esa festividad o qué son los moros. Bueno, el contexto viene desde España, con la expulsión de los musulmanes, que fue en 1492. Los moros son aquella mezcla de español con árabe y que pues era, digamos que para los españoles una casta, o tener la sangre sucia. Si te decían moro, pues no eras un español al 100%, sino tenías la sangre sucia por la mezcla con los árabes. Esta festividad se transmite a la Nueva España. En muchos pueblos se da la festividad y se festeja mucho lo que es al apóstol Santiago. ¿Por qué al apóstol Santiago? Bueno, el apóstol es uno de los dos apóstoles que vienen en la Biblia, pero los españoles en su cultura, en su ideario cultural, tienen la idea de que el mismo apóstol Santiago vino a apoyarlos a ellos en contra de los musulmanes para expulsarlos de la península ibérica. Entonces, esa festividad del apóstol Santiago en contra de los moros se transmite a la Nueva España en muchos pueblos de indios, siendo Jesús María uno de los pueblos de indios que recibe esta festividad.
Ajá, y bueno, aparte de esta feria tan importante, también tenemos otra en el municipio que es la fiesta de Jesús Nazareno. Creo que es la segunda festividad más importante y la primera para la religión católica. Esa se celebra habitualmente dependiendo Semana Santa. Puede ser en febrero, regularmente siempre en febrero. Y bueno, yo quiero agradecer por haberme permitido hacer este programa sobre el municipio de Jesús María. Como ya lo hemos recargado mi compañero Carlos y yo, un pueblo tan importante dentro de Aguascalientes y más para la historia. Y creo que finalmente quiero concluir que creo que la geografía histórica hace un énfasis en la transformación del municipio. Y bueno, los invito nuevamente a la Feria de Chicahuales. Concluimos el programa, este programa que se trató acerca del municipio de Jesús María, que se integra al área urbana de Aguascalientes a partir de la década de los 80 del siglo XX. Y no se pierdan el próximo programa, también los lunes a las 6:30, la Revolución Beatle los domingos a las 7:30 y la Terca Memoria los viernes a las 5 de la tarde por esta misma estación. Gracias. Radio Universidad y la licenciatura en Historia presentaron Trapitos de Clio, reviviendo la historia. Escúchenos en nuestra siguiente emisión.